Empezamos la sesión. Presentar a la audiencia al señor Jordi Rivera, enfermero con más de 30 años de experiencia en medicina nuclear y radiofarmacia, máster en enfermería radiológica, máster en gestión sanitaria, profesor del máster de enfermería radiológica, 13 años o más de 13 años de experiencia como profesor en formación de técnicos superiores en imagen diagnóstica. Creo que no hace falta mucha más presentación y nos va a presentar la ponencia de enfermero referente de ganglio centinela, calidad percibida en pacientes con cáncer de mama. Antes de que inicie, recordar a la audiencia que a través del chat pueden realizar las preguntas que crean necesarias y una vez finalice Jordi la sesión procederemos a leerlas. Jordi, adelante. Buenos días. Bueno, en principio recordar lo que es el concepto de ganglio centinela. Muy rápida. Sería el primer ganglio recipiente de drenaje de una región corporal que se presenta en un tumor sólido. La importancia de detectar ese ganglio centinela es hacer una extracción para analizarla a nivel de anatomía patológica. ¿Cómo se lleva a cabo? Una técnica que se llama biopsia selectiva de ganglio centinela. Es una técnica compleja que pasa por diferentes fases. Por una fase prequirúrgica, una quirúrgica y luego una analítica. La fase prequirúrgica es la linfogamografía. Tiene una duración entre 2 o 5 horas. En nuestro caso implica administrar una sustancia radiactiva, que es el radiofármaco, y conlleva la identificación y señalización del ganglio centinela por imagen gamma gráfica y la necesidad de pasar varias veces por diferentes procesos, a la media hora y a las 2 horas. Luego lleva un marcaje externo de la zona de abordaje y luego este marcaje se lleva con los técnicos en la fase quirúrgica. Se confirma, se ayuda al cirujano a detectar, localizarlo y resecarlo quirúrgicamente. Posteriormente llega la fase final, que es la que todo el mundo busca, que es la fase analítica, que es llevar un análisis anatomopatológico de la ganglio centinela. Bueno, nos vamos a centrar en lo que es la cirugía radiograda por indicación médica, que se ha extendido, como hemos visto anteriormente en la presentación, que no solamente es escrita una indicación, podemos llegar hasta 10. Luego aquí han entrado lo que es la detección de lesiones tumorales, como pueden ser tiroides, concretamente o otro tipo utilizando la semilla radiactiva. Pero nos vamos a centrar en la mayoritaria, que es el cáncer de mama. Como podéis ver, es la que pues, a nivel numérico sobresale con respecto al resto. Desde el punto de vista de evolución de la actividad, ha ido evolucionando. Si cogemos del 2015 al 2019, la evolución de la actividad ha ido de forma ascendente, implicada por diferentes aspectos: el número de pruebas, aumento de protocolos, complejidad, el tiempo de cirugía radiológica que se necesita, el hecho de que haya conciertos con otros hospitales, y antiguamente el proceso de cirugía radioguiada lo llevaban los médicos nucleares, que llevaban todo el procedimiento. Este aumento implica que la necesidad de un cambio logístico para compaginar la demanda cada vez mayor de la actividad quirúrgica y la complejidad asociada con las tareas asistenciales del médico se hacía difícil. Entonces, una opción que se planteó es buscar nuevos perfiles profesionales que pudieran complementar la acción del médico. Inicialmente, en 2019, el primer perfil profesional que se llevó a cabo fue el del un técnico dedicado a cirugía, enfocado directamente sobre todo a la ayuda a nivel de cirugía de quirófano. Y implicaría también el proceso de la introducción de la semilla radiactiva. Posteriormente, a medida que fue aumentando la actividad, se valoró la introducción de otro perfil, que es el perfil de enfermería. El concepto es ampliar el tipo de cirugía, realizar acciones que solamente podía llevar a cabo un enfermero por connotaciones legales, como puede ser la administración del radiofármaco, y que hubiera una cooperación e interacción, es decir, una aportación que mejorara el proceso. Actualmente este es el organigrama que podéis ver que había entre 2021 y 2022, que es prueba del estudio que os vamos a presentar, formado por 3 médicos, un enfermero referente y 2 técnicos de cirugía radioguiada. Junto con ello teníamos el médico residente que podía ayudar en su plan de formación o ya cuando cogía experiencia, dar soporte, y un auxiliar dedicado a dar soporte, sobre todo en un aspecto concreto que era la cirugía radioguiada en cáncer. ¿Vale?
¿Cuál es el ámbito? El médico nuclear abarca todo el ámbito, desde el punto a nivel de control, lo que son las hemocámaras, como que cirugía. Pero ¿en dónde se encuadra la figura del enfermero referente? Se encuadraría en la fase prequirúrgica. ¿Y cuál sería su target? El target direccional del enfermero referente tiene que ser la atención y cuidados del paciente. Con calidad percibida tiene un concepto que sería la calidad que tiene un producto o servicio según la percepción del cliente. Es un criterio subjetivo que no tiene que coincidir con la calidad real o objetiva. Me vais a permitir hacer una analogía para centrar lo que es el conocimiento. Imaginaros que vamos a tomar un café. Yo os presento, vamos a ver, y os invito. Os presento 3 modelos. Visualmente tenéis unas expectativas. Tengas un vaso de plástico, bueno, me lo presentas en una taza o me lo presentas en una taza correctamente colocada. O al revés, unas croquetas, una concreta que sé que es congelada, una casera y en cambio otra mucho más presentada. En principio yo tengo unas expectativas, pues si esas expectativas cuadran con la realidad tangible, mi grado de satisfacción puede variar. Nuestro objetivo es que el paciente tenga unas expectativas, o ya viene, presenta en un hospital de referencia como sea el clínico, de especialidad en cáncer de mama, tiene unas expectativas muy altas. Tenemos que dar una calidad de producto excelente para tener un grado de satisfacción máximo. Entonces, ¿qué se espera de la introducción del enfermero referente? Buscamos a nivel de bibliografía y me quedo que con esta frase, la real necesidad que tiene un paciente, sobre todo en atención de cáncer de mama, es alguien que brinde cuidados, acompañe y guíe en todo el proceso de la enfermedad. Cogimos esta idea de Riquelme y asociados y lo que hicimos es darle una vuelta y coger este concepto y llevarlo a cabo en el proceso de preparación. Cogimos un proceso, que es el proceso quirúrgico, de biopsia selectiva de ganglio centinela, y nos centramos en la fase quirúrgica, que es cuando el paciente tiene interacción con el enfermero referente. Hicimos un análisis del procedimiento, cada proceso lo dividimos en subprocesos, hicimos una detección de oportunidades de mejora y analizamos quién participó en el análisis, tanto el médico nuclear, el técnico como enfermería. Y llegamos a acuerdos para hacer imágenes evaluaciones correctas. Lo pusimos en práctica el perfil del enfermero. Hicimos una planificación utilizando una técnica que se llama el ciclo de Deming o proceso PDCA, que significa hacer una planificación, un análisis mediante diagramas de flujo de cómo se lleva a cabo el proceso, la detección de oportunidades de mejora, elaboración de acciones correctoras, indexar la figura del enfermero, definir diagnósticos enfermeros y acciones que pueden llevar a cabo, elaborar nuevos flujos de trabajo y pasamos a validarlo. Hicimos un proyecto piloto, aplicamos los nuevos flujos y cogimos una recogida de datos, entrevistas, evaluación de 8 índices de calidad asistencial y un cuestionario. Luego analizamos y vimos que sí era factible y lo implementamos en nivel asistencial. Todo esto lo hicimos, obtuvimos datos a nivel tangibles, como una reducción de la ansiedad, un conocimiento del conocimiento del paciente respecto al dolor, y en función de ello aplicamos actividades actividades enfermeras para mejorar esa sensación de disminuirla, analizamos riesgos potenciales de caída y en los sitios de calidad tuvimos un nivel de calidad establecido y como veis los resultados, los niveles fueron superiores a los que esperamos, salvo en uno de la puntualidad de imagen SPECT. Y esto lo llevamos y lo escribimos y está presentado a nivel de un artículo presentado en la Revista Española de Medicina Nuclear. Estos son conceptos de calidad asistencial, no tiene referente, el paciente puede haberlo notado, pero no es el concepto. Nosotros ahora lo que nos queremos, vamos a encuadrar lo que es la calidad recibida. ¿Y cómo se hace? Mediante cuestiones de valoración, una presentación y un análisis de los datos. Lo primero que hicimos es, vamos a buscar la calidad percibida enfocada a la salud. Permite conocer la opinión de los ciudadanos sobre los servicios que reciben. El sistema de medida utilizarse a través de las encuestas de satisfacción, son voluntarias, pero nos indica una evaluación directamente relacional con indicadores establecidos de calidad recibida. Buscamos. El concepto nos permitiría monitorizar los cambios en las innovaciones en el proceso asistencial prequirúrgico de la biopsia selectiva de ganglio, desde la experiencia percibida de las usuarias, como habíamos comentado. Hicimos la elaboración de un cuestionario de valoración, una encuesta piloto, pero fuimos más allá. Después de hacer todas las mejoras, lo implementamos y hicimos una encuesta a 100 pacientes. Para ellos nos centramos y buscamos en la bibliografía un cuestionario que se adaptaba a nuestras expectativas. Lo que hicimos es pedir permiso a los autores, presentamos y aprobamos al comité ético del hospital y lo pusimos en práctica. El cuestionario en sí son 14 preguntas respecto a índices de calidad.
una sobre el grado de satisfacción. Eran 14. Aquí lo tenéis. ¿Y cuáles son las dimensiones que buscaba? Son unas dimensiones completamente distintas al concepto de calidad que habíamos hecho en el artículo, que son conceptos que son propios de lo que experimenta el paciente, como son necesidad del tiempo de espera, la información, el reconocimiento del profesional al cual está atendido, que necesita saber con quién está hablando para tomar las decisiones, resolución de dudas, minimización del dolor, participación activa, intimidad, confidencialidad y el trato recibido. Y al margen derecho, cada pregunta estaba asociada con un tipo de dimensión. Veis los porcentajes que a priori consideramos que eran los objetivos de calidad percibida a obtener. Después, al realizar el cuestionario, dividimos las respuestas entre conforme y disconforme. Y al no valorables, porque podía haber la opción de que hay gente que no respondiera y no podíamos entrar, porque no sabíamos si era conforme o disconforme. El target, os voy a presentar el target de la última, que era de los 100 pacientes, y está presentado a, nos dimos cuenta, o nos sorprendimos, que un alto porcentaje era personal de estudios universitarios o nivel secundario. Esto también se puede dar porque presentamos la encuesta mediante soporte de una tablet, ¿no? Y a lo mejor había gente mayor o que estaba miedo que se no va a hacer el cuestionario. Pero esto, en cierta forma, nos benefició porque en priori daba una indicación que la persona o el concepto de la persona estaría atenta al proceso y las respuestas tendrían un impacto en ese aspecto a nivel de valoración. El primer concepto o flujo es la recepción y acogida del paciente. Lo estructuramos en un proceso que, sobre todo, que es la puntualidad. Una cosa que valora el paciente es que sea puntuable, que cuando le digan una hora lo vengan a recibir. Nosotros lo que hacemos es creamos un circuito en el cual participa todo el equipo de cirugía radioguiada, desde el médico nuclear, el enfermero y los técnicos, para poder llevar a cabo la planificación que se hace una semana antes. El gestor de pacientes nos da el material, nosotros revisamos la solicitud, establecemos la metodología inicial, determinamos los recursos a priori y establecemos el horario preliminar. Después vamos a hablar, si es necesario, con el equipo de mamografía. Lo consensuamos. Y cuando ya lo tenemos consensuado, volvemos a subir y hablamos con las administrativas y la gestora para revisar la planificación final, confirmar la metodología, ratificar lugar, hora de presentación y citar telefónicamente al paciente. Después bajamos y lo implementamos en las agendas de medicina nuclear. Aquí podéis ver un proceso típico de planificación semanal. En el margen izquierdo los aspectos de la infografía y en el margen derecho lo que es el aspecto de cirugía. ¿Qué datos hemos obtenido? En la fase piloto tenemos una puntualidad del 95%, en el cual los pacientes tardaban de menos de 15 minutos en ser atendidos por un profesional, en este caso potencial la enfermedad referente. Fijamos, de 100 personas, solo una persona tardó entre 30 y 60 minutos en ser atendida. Otro aspecto indicado es la información. Lo que hicimos es estructurar un tiempo previo a realizar el proceso en el que se llevaba a cabo una encuesta estructurada, hay una entrevista estructurada. Seleccionamos una zona ya determinada y aplicada en el servicio, que es el despacho donde se atiende al paciente, es privado, se le pasa al paciente, es un perfil de paciente concreto con un grado de ansiedad, temor, conocimiento erróneo, desconocimiento, que implica a veces una intranquilidad. Por tanto, es prioritario dar siempre una información clara y comprensible para resolver dudas y temores sobre la prueba. Estar en pacientes es una técnica mínimamente invasiva. Bueno, lo primero que tenemos que consensuar es si ese paciente cuando llegaba a la instalación era consciente de lo que se le iba a hacer. Entonces hicimos un contado y al principio tuvimos solo un 63% de las personas que venían al servicio de medicina nuclear tenían conocimiento de la prueba. Modificamos, trabajamos con las enfermeras de consultas externas y al cabo del paso respecto a la prueba piloto obtenimos un aumento significativo de la eficiencia. Tened en cuenta que en algunos veis que es 84 de 13 porque un 3% no lo ponía y por lo tanto es contabilizado. Pero esto es un éxito derivado de la enfermería de consultas externas que nos apoya en el proceso y nos permite que cuando llega al servicio y se lleva a cabo el primer inicio de la entrevista, el paciente ahora porcentualmente muy superior a la prueba piloto es consciente de lo que se le van a hacer.
La recepción de la entrevista es estructurada, subjetivo, reducir sobre todo el grado de ansiedad y el conocimiento deficiente. Hay aspectos, hay que verificar que el paciente nos conoce, nos presentamos como enfermero referente, aquel enfermero que te va a acompañar durante todo el proceso, te va a dar toda la información y si tienes un problema te lo va a solucionar inmediatamente. Te conoce, ha visto previamente tu historial, ha hablado y consensuado con el médico sobre el proceso, ha pasado por, si es necesario, por ecografía para consensuar cómo te vaya a hacer y cómo es la hora. Te va a dar información tanto del proceso previo, durante y al final del proceso. Te va a resolver las dudas. Si es necesario, es algo que hemos comentado potencialmente, te vamos a incluir al acompañante para que esté contigo, comprenda lo que se va a hacer y estés más tranquilo. Y el tiempo necesario. No se inicia el proceso hasta que el enfermero referente ha captado que el paciente ha comprendido perfectamente qué es lo que se le va a hacer, el concepto de la angiocentinela, el proceso que se le va a dar, la duración y cómo lo vamos a llevar a cabo. Vamos a confirmarlo. La persona que ha atendido se presenta científico adecuadamente como profesional. Vemos que en todos los casos han confirmado que es 100%. La información que se le dio respecto a biopsia selectiva de gangliocentinela y frecuencia de estudio gamma gráfico fue conforme el 100% en el estudio piloto y en el de 100 personas bajó a un 7%. Pero es un dato significativo. Un 4% nos indicó que estaba muy bien, pero que dábamos una información demasiada. Es decir, bloqueábamos, intentamos dar mucha información y en un momento como en el estado del paciente bloqueamos. Por lo tanto, es algo que tuvimos que aprender y modificar en el concepto de ir seleccionando dependiendo de la presencia. Hay pacientes que tampoco quieren que le informemos todo el proceso, sino que lo vayamos guiando. Tuvo oportunidad de formular las preguntas que tenía respecto a la biopsia selectiva, en el caso el 100%, en el otro el 98%. En caso, el profesional de enfermería de referencia resolvió adecuadamente 100, 99 y solo un 1% no lo completó. Pasamos al proceso de administración del radiofármaco. El proceso de administración del radiofármaco se puede llevar en medicina nuclear o la necesidad de llevar a ecografía. Pero en ambos casos, importante. Información previa al proceso, cómo se va a llevar a cabo la administración, valoración el grado del temor al dolor del paciente, porque a veces lo tiene asociado al dolor experimentado en el proceso de la biopsia. Y importante, como siempre, la información al paciente, después de lo que le han hecho y cómo va a continuar el proceso, cómo ha ido y la siguiente fase a realizar. Bueno, previamente la administración fue informada sobre el procedimiento a realizar, claro, fue 95 y en la fase disconforme fue 5%. En nuestro caso ha bajado 93 y es 7. Nos podemos dar que a veces la información que damos no puede llevar completamente a cierta paciente, por lo tanto nos tenemos que adaptar y asegurar que el paciente lo ha entendido para que él esté seguro de que no haya ninguna sorpresa. Previamente a la administración se le aplicó un tipo de anestesia, es un estudio que hicimos para reducir el dolor del paciente, vemos el 85 y en la base de 100 pacientes al 88, pero si nos fijamos del 7 tenemos un 5% que no se acordaba porque no asocia la aplicación de anestesia por ejemplo, con spray de lidocaína. Lo que hemos hecho es reforzar, es decir, cuando vamos a intentar iniciar el proceso de administración, lo que hacemos es recordar al paciente que vamos a hacer el proceso de anestesia. En algunos casos está asociado también por los nervios del momento. A la hora de administración de red de fármacos hemos dado la mejora de un ambiente propio, reserva de intimidad. A la hora de desvestirse colocamos una cortina y el paciente está más quieto. Cuando pasamos a un paciente, si es necesario podemos pasar a una sala de la unidad de enfermería, pero hemos habilitado una serie de biombos para proteger la intimidad del paciente. Cuando se administró, se hizo de forma que se respetase la intimidad. En la fase piloto tuvimos un 90% y haciendo estas mejoras hemos aumentado un 96%. Vemos que en algunos casos es hasta cierto punto el 4% restante. A la hora de administrar, se le procedió patas a seguir para el drenaje irritántico, que es un aspecto importante. Vemos que hemos subido el 89-91 y el resto, que es el 6%,
sí hasta cierto punto. En esos aspectos hemos de asegurarnos no solamente de dar la explicación, sino, digamos, hacer que el paciente realice el proceso para decidir si se lleva a cabo correctamente o no se lleva. El siguiente proceso es el de localización del ganglio centinela. Es el proceso más complejo en el cual el paciente va entrando en imágenes precoces, imágenes tardías, en algunos casos necesitamos realizar una reinyección, en otros hacemos una imagen tomográfica. Después del proceso necesitamos hacer, digamos, el marcaje. Este proceso inicialmente llevado por el enfermero referente, a medida que ha ido aumentando el número de pacientes, ha necesitado el soporte del técnico para llevarlo a cabo. Bueno, vamos a ver, se le proporciona información referente a diferentes etapas de adquisición de las imágenes y cronología antes de llevarla. Vemos inicialmente en el 100% y en el otro bajó al 9%. Vemos que un 2% no se le dio ninguna información. Es un aspecto que, me permitís, me lo reservo y lo explicaremos cuando veamos el proceso, digamos, los resultados finales. Aquí. Durante el proceso de adquisición recibió información actualizada por parte del profesional de enfermería. Vemos inicialmente el proceso de 100, en el conforme bajó al 91%. Y vemos que sí hasta cierto punto un 8%, y una persona que no recibió información. Cuando se le informó sobre la exploración, desarrollo y resultado de las imágenes previas de localización, se hizo de forma que se garantizara la información, la confidencialidad. Esto es un aspecto o línea roja a no romper. Es decir, la información relacionada con la información siempre se tiene que hacer en un ambiente que preserve la confidencialidad. Y hay zonas estructuradas de la zona, o bien en la sala de administración de dosis de propiedad centinela o en la biblioteca, en la que se pasa al paciente, se le explica todo lo que se ha llevado a cabo del proceso, se le informa lo que hemos detectado y se le da información asociada a la siguiente fase, que puede ser el ingreso del paciente, medidas a seguir durante el proceso previo al ingreso de la cirugía. Estos casos fueron. ¿Cómo calificaría la cortesía? Un aspecto que también vimos es el cuidado, es decir, constante. Es necesario que el paciente, cada vez que salga de un proceso, tenga al enfermero que corrobore cómo se encuentra y le guíe a la siguiente etapa. De esta forma, coge como el concepto de enfermero referente es enfocado a aquella persona en la cual el paciente durante todo el proceso lo tiene como persona de referencia. Si tengo algún problema, si tengo alguna queja o algún me mareo o tengo algo, tengo esa persona que va a estar ahí en todo momento y si no me la localiza y me va a solucionar ese problema. En este caso fue el 100%. Aquí cuando vimos la tabla de resultados globales, que veis el nivel de satisfacción establecido a priori y los resultados que hemos obtenido. Si vemos, los datos sobre los que hemos obtenido menor, aunque hemos superado los que nosotros teníamos previos, están relacionados a la información. Hemos mejorado en respecto a la información previa, por las enfermeras referentes, tenemos que mejorar mediante el desarrollo de una hoja informativa o un tríptico de información al paciente y durante los procesos. Esto es debido a que al aumento del número de pacientes, el enfermero está en muchos sitios. Tenemos que tener en cuenta que el enfermero puede estar en un momento con 6 pacientes a la vez en diferentes partes del proceso. Hay veces en que es imposible o no es viable llegar a todas partes. Y ahí se intenta, pero a veces no se consigue. Esto permitió o hizo que un aspecto que se llama bioingeniería de procesos. Estudiamos dónde estamos, fallamos y buscamos mejoras. Bueno, hicimos una redefinición de competencias del equipo. Nuestro objetivo es distribuir las acciones a la realidad en cada fase del procedimiento y tiempo en función de las características de la prueba y el tiempo de permanencia en el servicio de medicina, respetando el rol de cada profesional. Es decir, nuestro equipo de medicina nuclear está formado por 3 componentes: médico nuclear, enfermero y el TSI. Cada uno tiene su rol, enfermero, y está definido en el proceso. Hay aspectos en que el enfermero y el médico nuclear pueden hacerlo, si no está el enfermero. El segundo, en el que el técnico también puede ayudar al médico, pero también puede ayudar al enfermero referente, y otro en el que cualquiera del componente puede llegar al proceso. Esto implica la creación del concepto no de equipo multidisciplinar, sino de equipo multidisciplinar. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento hay cobertura por parte de otro compañero si es necesario llevarla a cabo por ausencia de él a nivel de estar ausente tratando a otro paciente.
¿Esto qué permite? Una mayor flexibilidad, una mejor continuidad del proceso y por tanto tenemos una mejor eficiencia. La cobertura de enfermero referente, si no está en el momento de diagnóstico, ya está asegurada. La recepción de acogida está llevada por el enfermero referente, si no está por el médico nuclear, si no por el técnico y si no por el médico residente. A la hora de administrar, lo lleva a cabo la cobertura del médico nuclear o el médico residente. A la hora de administrar radiodiagnóstico, la administración es llevada por el radiólogo, por lo tanto, realizamos una acción de soporte. Por lo tanto, la cobertura la puede hacer tanto un técnico como un auxiliar. Ambos siempre han llevado a cabo un proceso de formación. Y la despedida del paciente suele ser conjunta, médico nuclear y enfermero. Pero en caso de ausencia o de uno u otro, está cubierto por los diferentes profesionales del equipo. Al fin y al cabo, ¿qué buscamos? El mayor grado de satisfacción del paciente. Por lo tanto, es lo que buscamos. Es la pregunta 15, que es la final. Evalúe del 1 al 10. Totalmente insatisfecho o totalmente satisfecho. En la prueba de piloto tuvimos un valor muy bueno, del 9,9. Pero claro, esto podríamos decir que es un valor sesgado. 20 pacientes, podemos haber hecho una aportación muy cuidada y nos aseguramos que el valor sea adecuado. Bueno, por eso hicimos una prueba de 100 pacientes. Y los valores que hemos obtenido es de 9,6. Bueno, no son tan mejores como los de mente, pero estamos en la parte superior. No nos centremos en el valor alto, centremos en lo que no vemos. Lo que no vemos es que ningún paciente ha tenido una percepción de asistencia ni mala ni buena, sino excelente. Es porque hemos cuidado el proceso, tanto a nivel técnico como de cuidado del paciente. El enfermero de ganglio centinela es, ante la creciente complejidad técnica, se ha creado la oportunidad de implementar esos cuidados en el proceso de localización. Y el perfil es el idóneo, o creemos nosotros que es el idóneo para llevarlo a cabo, porque ha permitido, mediante el estudio, presentar mejoras objetivas de claridad percibida y grado de satisfacción de los pacientes con cáncer de mama, pero siempre enfocado desde el punto de vista que está encuadrado el profesional de enfermería dentro del grupo. Este éxito de los datos que hemos obtenido en esta encuesta de 100 no solo se ha aplicado al trabajo de enfermero, sino se ha aplicado a la integración del trabajo enfermero con la ayuda y el soporte de los miembros del equipo de cirugía radiológica. Sin esa ayuda, estos valores son inviables a nivel procedimental y más con la actividad que tenemos. Yo creo que ya está. Muy bien, Jordi. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. No sé si te importa dejar de compartir pantalla, si nos vemos. Perfecto, genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Una vez más, eres un crack de la comunicación. Se nota esa experiencia docente que llevas ahí a tus espaldas durante tantos años, ¿no? Y bueno, yo la primera conclusión que extraigo de todo esto es que desde la figura del enfermero referente de ganglio centinela con el equipo de técnicos, de médicos nucleares, etcétera, ¿no? Ese equipo del que has hablado tú varias veces, la satisfacción del paciente ha crecido de manera exponencial. Y al final es la razón de ser o parte de la razón de ser de todas las profesiones que trabajamos en diagnóstico por la imagen, ¿no? Ese cuidado y esa satisfacción del paciente, incluso diría más, ¿no? Ahora que se lleva, porque está tanto de moda el tema de la humanización, ¿no? En los cuidados, pues bueno, dentro de la humanización en diagnóstico por la imagen, yo creo que esto es un claro ejemplo práctico, ¿no? de este tema, ¿no? Si te parece bien, empiezo a leer las preguntas que ha realizado la audiencia. Vamos a ello. Vale, la primera es, hola Jordi, un índice de puntualidad del 95% es muy difícil de conseguir. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito está en la planificación previa. Es decir, nosotros trabajamos y se hace la planificación los viernes. Lo que habéis visto, es decir, los horarios en los cuales se atiende al paciente o se cita al paciente, la importancia que nosotros damos es consensuarlo con todos los equipos, ver qué recursos y en qué situaciones. Si, los horarios, no hay horarios, los horarios los ponemos en función del número de pacientes y los recursos que en ese momento tenemos. Entonces, la ventaja es que el día que viene el paciente ya hemos previsto y hemos asegurado que a la hora que viene el paciente
hay alguien, siempre o potencialmente es el enfermero, y si no lo hay alguien que lo recibe. Y ese es el éxito. Es decir, planificamos previamente y tenemos la flexibilidad de colocar el horario en función de los recursos que tenemos ese día. Perfecto. Dentro del proceso asistencial de la paciente, ¿cuál crees que es el momento más influyente en el trato con ella para obtener una mejor percepción de calidad recibida? Bueno, el momento yo creo que es el que puede cambiar todas las cosas en el momento de la entrevista. El paciente es cuando nos recibe, nosotros nos identificamos como enfermero, nos identificamos, le damos explicación de todo el proceso y el concepto de que lo vamos a acompañar. Es decir, vamos a estar contigo y constantemente y le explicamos previamente lo que le vamos a hacer. De esta forma, el paciente o el usuario, como me gusta más llamarlo, es consciente de que si hay algún problema, esa persona va a solucionarlo. Y confía en nosotros. Por lo tanto, si confía en nosotros, es mucho más colaborativa. Perfecto. Otra pregunta, de todas las variables valoradas, ¿cuál crees que es la más exigente y demandada por las pacientes de ganglio centinela? La más exigente, podemos hablar de puntualidad, podemos hablar de cuestiones técnicas, pero actualmente estamos en que el paciente quiere información. Quiere información previa, que es lo que, antes de venir digamos, al servicio, quieren una información previa para saber lo que le van a hacer y quieren una información durante todo el proceso y al final del proceso. Es decir, me has hecho un proceso, pero yo quiero saber que dices que me vas a detectar un ganglio centinela. Bueno, ¿qué es lo que me van a quitar? ¿Cómo me lo van a quitar? ¿Qué implica? Y eso es un aspecto que nosotros hemos potenciado mucho, la información. El paciente en todo momento es consciente y es informado. Y es un aspecto que redunda mucho en, digamos, en los resultados de calidad percibida del estudio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que sería útil la rotación de los alumnos de cuarto año del grado universitario de enfermería por ganglio centinela para conocer este rol de la enfermera? Bueno, sí. Bueno, desde el punto de vista a nivel de docencia, de alumnos implicaría el conocimiento de un aspecto desconocido que depende de radiodiagnóstico y la medicina nuclear, y sería una opción de ver cómo se lleva a cabo una acción de cuidados enfermeros en un proceso complejo y dentro del diagnóstico por la imagen. Yo creo que sí, sería muy, digamos, favorable o beneficioso. Y también aprenderíamos de ellos. Tengamos en cuenta una cosa, los enfermeros de cuarto año tienen unos conocimientos sobre aplicación de intervenciones enfermeras y diagnósticos enfermeros que ya quisiera yo tener. Y es una forma que sería un feedback que yo potencialmente agradecería. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es suficiente la formación que reciben las enfermeras en el grado universitario relacionada con medicina nuclear? ¿Sería necesario incrementar la oferta formativa postuniversitaria en diagnóstico por la imagen para las enfermeras? A ver, desde un punto de vista de nivel curricular, ¿vale? Enfermería está basada digamos, en connotaciones técnicas. Tenemos lo que es la asignatura de médico-quirúrgica, pero se dan conceptos genéricos, no se hablan sobre conceptos específicos. Es decir, tenemos el concepto de enfermero en radiodiagnóstico, enfermero que atiende al paciente, pone una vía, realiza un contraste, y queremos ir un poco más allá. Es decir, demostrar que enfermería tiene importancia en cuidar al paciente e implementar procesos actualizados a las necesidades y requerimientos del paciente. Por lo tanto, yo creo que es importante en ese aspecto tenerlo en cuenta. Vale, de momento, última pregunta. ¿Realizáis o tenéis previsto realizar videollamadas con los pacientes antes de la realización de la prueba diagnóstica para ayudar a reducir la ansiedad generada por la prueba y la siguiente cirugía? A ver, desde un punto, lo que es atención al paciente antes de que nos llegue a nosotros corresponde a las consultas enfermeras de ginecología. Estamos en un proceso adaptativo de mejora en la información al paciente.
Ya habéis visto que hemos mejorado los porcentajes, pero queremos seguir a más. Entre ellos está el Carmen Jurado y, digamos, los coordinadores de ginecología, de crear un grupo para mejorar eso, dar información y ver o hacer videollamadas sería una opción a tener en cuenta positiva, o crear un grupo y hacer como estamos haciendo aquí, en el momento dado, grupo interesado, abrirlo y abrir paso a dudas para resolverlas y así disminuir, que sean conscientes de lo que son. No obstante, ya digo, la información que ahora da enfermería de consultas externas es una información consensuada, dirigida y completa. Y esto se nota y es beneficioso para nosotros. El paciente que nos viene ahora no tiene el grado de ansiedad que tenía en el 2018, ni de lejos. En eso hemos mejorado. Siempre hay que potenciar, y una videollamada a nivel, yo creo que sería mejor a nivel grupal, porque la duda que tiene el paciente, si es a nivel grupal, es mucho más adecuado. Y luego, si es necesario una atención especializada a nivel personal, se abre otro camino para llevarlo a cabo. Perfecto, pues en principio no hay más preguntas. Yo reiterar el agradecimiento por la sesión, Jordi. Seguro que la audiencia le va a servir para, ojalá, ¿no?, implementar un modelo parecido en otros hospitales, ¿no?, de Cataluña, de España, etcétera, ¿no? Y nada, por mi parte, dar paso al doctor Vidal como experto por si quiere añadir algún comentario. Adelante, doctor Vidal. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jordi, por este magnífico puesta en escena de lo que se ha ido trabajando en estos últimos años. Y yo quería también destacar desde el punto de vista del personal médico, que siempre podíamos decir de que podía haber cierto intrusismo en esta técnica, pero solo puedo agradecer esta actividad que se creó hace ahora ya 4 o 5 años y en la que también, y que nos ha comentado aquí, la calidad percibida es fruto de un trabajo previo, como ha dicho Jordi, que se planifica la semana anterior, pero que se planifica con múltiples equipos quirúrgicos de diferentes especialidades y, como ha dicho, o sea, el que tú puedas hacer las exploraciones en un tiempo adecuado y que los pacientes lleguen con toda la información, es un trabajo previo importante. Y también quería destacar una cosa, una de las calidades percibidas que no se recogió en este cuestionario, pero que yo tengo feedbacks de otros centros fuera de este hospital, y es que cuando a veces tenemos no toda la información, por ejemplo, estamos hablando de dar servicio a centros externos y no tienes a veces toda la información clínica que deberías. El dar la información, como ha comentado Jordi, previa, pero que a veces te plantean dudas en el momento de la punción, la posibilidad de que todo el equipo intervenga y la consulta con el médico y ver el paciente, que está todo el equipo ahí cuidándole. Eso es una calidad percibida que tiene un feedback muy importante, porque cuando luego te desplazas a los centros estos para dar soporte quirúrgico, los propios cirujanos te agradecen que los pacientes siempre han dado como excelente el trato dispensado en el acto prequirúrgico. Por lo tanto, estos son ítems que se van mejorando poco a poco y que son gracias a la colaboración de todo el equipo. Y destacar que el enfermero referente es el puntal ahora mismo de este equipo, porque cubre todas estas necesidades prequirúrgicas y hace que todos pues, trabajemos al unísono. O sea que es un modelo que realmente yo tenía mis dudas hace unos años, como sabe el doctor Fuster y tú mismo, David, pero que actualmente, tal como se ha ido planteando y con la complejidad creciente, ahora mismo no le veo otra alternativa y será un modelo a implementar y a exportar dentro de las posibilidades de cada centro, si es posible. Perfecto, doctor Vidal. Pues gracias por los comentarios y por último dar paso al doctor Fuster como director de la sesión.
Adelante, doctor Fuster. Jordi, ha sido súper educativo y me ha permitido tener una visión, ¿no?, realmente de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Gracias por eso. Una cosa que me preocupa un poquito solo, que bueno, este estudio lo has hecho tú, ¿no? Lo has gestionado tú básicamente, y me plantea esta imprescindibilidad que se ha generado, ¿no?, de tener el enfermero referente, que creo que es una realidad, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Claro, cuando no estás tú, ¿crees que si se hubiera hecho también cuando no estabas tú habrían salido los mismos números? ¿Crees que sería necesario pues tener formado a alguien para cuando no, pues, no podamos disponer de ti? ¿Cómo lo ves? A ver, el sumum de un proceso, ¿vale?, es el hecho de que cuando quitas al que lo ejecuta, haya alguien que siga el mismo proceso. Por lo tanto, hay que hacer, es un proceso que está muy trabajado y simplemente se necesita, si se considera, formar a un enfermero en este aspecto. Pero ya recojo el guante y el proceso de formación de un enfermero en medicina nuclear en cirugía radioguiada es un proceso lento y estructurado. Necesita un plan de formación estructurado y continuado, porque no solamente implican la atención al paciente, sino implican aspectos técnicos. Es decir, podemos dar una atención perfecta al paciente, pero si no tenemos los conceptos técnicos de cirugía radioguiada y llegamos de centinela, digamos, la calidad técnica puede verse afectada. Es decir, sí, se puede formar, pero con tiempo y recursos. Muy bien, gracias Jordi. Pues nada, como hace el doctor Pedraza a modo de conclusión, ¿no?, un poco lo que me parece más relevante es que, bueno, lo que era un proyecto, ¿no?, yo creo que se ha convertido en un cambio de modelo asistencial y consolidado en lo que son las técnicas de cirugía radioguiada, que el papel del enfermero referente, ¿no?, es fundamental para la gestión del paciente en la mayoría de estos procesos, que es necesario evaluar la experiencia del paciente en actividades tan complejas como estas, ¿no?, y monitorizarlo para asegurar la calidad y no solo de una manera puntual, sino hacer un seguimiento y usar acciones correctivas. Y entiendo que este equipo va a seguir haciéndolo para garantizar la máxima calidad posible. Y para acabar, que considero que hay que mostrar este modelo asistencial al resto de servicios desde el nivel desde el punto de vista de enfermería, pero también desde el ámbito médico, yo creo que tanto en Cataluña como en el resto de España, porque es un modelo, ¿no?, como os he dicho, que considero que es sostenible y que no hay, también como decía Sergi, no hay otros que nos permitan garantizar el buen funcionamiento, ¿no?, de la cirugía radioguiada. ¿Es eso o que la técnica acabe dejando de estar supervisada por nuestra especialidad, que acabe en manos simplemente del cirujano, y que creo que esto conllevaría una disminución de la calidad si esto pasase, y no queremos que sea así y que hay que anticiparse porque la evolución yo creo que es de que esto no va a ir a menos, sino seguramente se va a mantener así o va a ir a más. Eso sería todo. Y pues despedimos la sesión. Muchas gracias a todos los panelistas y a los asistentes a esta sesión. Muy bien. Gracias. Venga, adiós. Gracias. Gracias, buen día a todos. Buen día. Vaya.